Las decepciones pueden endurecer el corazón, pero el Señor Jesús nunca deja de sembrar en él la semilla de una esperanza nueva. Este evangelio es para ti, querido joven. Mateo 13, del 1 al 23. Las decepciones endurecen la tierra. La misericordia del Señor Jesús nunca deja de sembrarla. Hay heridas que duelen, ¿a poco no? Pero existen otras que cambian la manera de mirar la vida. Las decepciones pertenecen a estas últimas. Una amistad que terminó, una traición, un fracaso, una oración que parecía no recibir respuesta o oración no contestada, una confianza rota y poco a poco el corazón comienza a protegerse. Ya no cree, ya no espera, ya no se entrega y no porque haya dejado de amar, sino porque tiene miedo de volver a sufrir. Muchos jóvenes viven así hoy en día. No son fríos, son corazones decepcionados, sí, abandonados, desolados, y precisamente a ellos el Señor Jesús dirige hoy esta parábola, porque el sembrador no deja de sembrar, ni siquiera cuando encuentra terrenos difíciles como un corazón endurecido o frío. La palabra de Dios posee una fuerza transformadora, no depende únicamente de la calidad del terreno, también depende de la fidelidad del sembrador. Dios jamás deja de ofrecer su gracia, pero nos toca a nosotros corresponder. Siempre vuelve a sembrar, el Señor vuelve a llamar, vuelve a esperar. La historia de la salvación de cada uno de nosotros es la historia de salvación, es la historia de un Dios que nunca se cansa de comenzar de nuevo con nosotros. San Agustín decía, la palabra de Dios jamás vuelve vacía cuando encuentra un corazón dispuesto a escuchar. Santa Brígida contemplaba que Cristo Jesús sigue buscando al alma incluso cuando ésta se ha alejado por el dolor. San Miguel Arcángel nos recuerda que el combate espiritual siempre tiene una finalidad, custodiar, que tiene como finalidad custodiar la obra de Dios en el corazón humano. Santa Clara de Asís enseñaba, mira a Cristo y no apartes de él tus ojos, ahí encontrarás la fortaleza para continuar. San Juan Crisóstomo afirmaba, la gracia de Dios nunca deja de llamar, aunque el hombre tarde en responder. San Gregorio Magno escribía, el Señor trabaja pacientemente la tierra del corazón hasta hacerla fecunda. San Carlos G. Tianching, que sufrió durante años la lucha contra las dependencias, es decir, contra las adicciones, le dieron opio para mitigar sufrimiento y dolor y después permaneció atada a esa adicción. Sí, fíjate, luchó con años contra esa adicción y permaneció fiel en su deseo de Dios. Incluso lo dejaron, no recuerdo si 15 o 20, 30 años, sin poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y aún así, permaneció fiel. Y eso nos recuerda que la misericordia no abandona a quien sigue buscando al Señor, incluso en medio de la fragilidad hecha miseria en nuestras ataduras. Papa Francisco enseñaba, Dios nunca se cansa de sembrar esperanza en el corazón del hombre. Recordemos que mucho se nos ha explicado que las experiencias dolorosas pueden modificar la forma en que interpretamos las relaciones y la confianza, pero también puede integrarse de manera saludable cuando son elaboradas con sentido. Se nos ha enseñado que la madurez consiste en no permitir que las heridas definan toda la personalidad nuestra. Y se nos ha mostrado que muchas decepciones mantienen su fuerza porque las interpretamos como fracasos permanentes. Recuerda, la fuerza de Dios está contigo. Y se ha afirmado mucho que el crecimiento humano continúa siendo posible incluso después de grandes frustraciones, recordando que la confianza puede reconstruirse mediante relaciones auténticas, comunicación sincera y siendo tú persona confiable. Y también se ha subrayado que las virtudes fortalecen la capacidad de volver a confiar sin ser ingenuos.
¿sí? Hay que ser mansos, pero no mensos. Y se nos ha explicado que el cerebro en la neurociencia puede recuperar la esperanza cuando encuentra nuevamente motivos para creer. Así, la ciencia de la mente muestra que las decepciones no tienen por qué convertirse en el destino definitivo de una persona. El Evangelio hoy revela que Dios sigue sembrando precisamente donde el corazón pensaba que ya nada podía crecer o que ya nada vale la pena. Y aquí aparece una estrategia muy frecuente del maligno enemigo, Satanás, el demonio, en nuestra dimensión espiritual. Si después de una decepción no suele decirte deja de creer en Dios. Dice algo mucho más sutil, un pensamiento, un susurro que después se hace sentimiento y que lo ponemos en práctica y ahí se convierte en mal. Te dice ese susurro del demonio, no vuelvas a confiar, todos han terminado fallándote, todos te van a fallar, todos te van a hacer maldades. Es mejor protegerte. Es bueno confiar, pero mejor es desconfiar. No abras nuevamente el corazón. Todo eso te lo dice. ¿Para qué le ayudas? No le ayudes. Ay, que se las arregle como pueda. Y así aparecen, ¿eh? Así aparecen cadenas y ataduras profundas en nosotros de desconfianza, de dureza interior, de aislamiento, de cinismo, ¿sí? De pérdida de ilusión, de ser comparsa y tapadera del mal de los demás, o también sumarse a andar amolando a los demás, que ya están bien amolados y tú todavía amolándolos, porque pues no pasa nada y eso es la manera en que podemos salir adelante. Hoy el Señor Jesús nos transforma esta realidad. Él continúa sembrando, porque donde el maligno enemigo endurece el terreno, el Espíritu Santo sigue preparando la tierra. Donde el maligno enemigo Satán quiere un corazón cerrado, el Señor Jesús sigue llamando con paciencia. Donde el demonio, el maligno enemigo, convence de que ya no vale la pena amar, que ya no vale la pena ayudar, que ya no vale la pena comprender, que ya no vale la pena tener compasión, el Señor Jesús vuelve a sembrar amor, caridad, acción de echarle la mano a los demás, empezando en casa. Y aquí resplandece la belleza de este evangelio, ¿sí? El rostro misericordioso del Señor Jesús. El Señor Jesús no abandona los terrenos difíciles. No porque eres adorador de la muerte o eres adorador de Satanás o le hayas vendido el alma a Satanás, estás destinado y condenado a tener un terreno o una tierra donde no sea sembrada la misericordia. No, Señor, no es así. ¿Sí? El Señor Jesús no abandona esos terrenos difíciles y no te va a decir esto ya no sirve, tú ya estás condenado o tú ya no puedes cambiar. No, Él sigue sembrando. Eso significa que jamás deja de creer en nosotros, que espera lo mejor de ti. Ese es el rostro misericordioso de Cristo Jesús, el sembrador divino. No se desanima por nuestras heridas o nuestras miserias o debilidades o inclinaciones desorientadas y desordenadas. No se escandaliza por nuestras decepciones, no deja de acercarse, porque alguna vez nos cerramos el corazón y hemos mandado al carajo a todo y a todos los demás. No, al contrario, vuelve, llama, te dice, ven, ven, espera, aunque tú le digas, no, no, sí, te está esperando con los brazos misericordiosos. Y cada vez que regresa, trae una nueva semilla de esperanza el Señor para con nosotros. Quizás hoy tú no creas tanto en ti, ni en Dios, ni en la oración, ni en la iglesia. Está bien. Cristo Jesús, el Señor, sigue creyendo en la obra que su gracia puede realizar en tu corazón. Sí, y es que la ciencia infusa del amor de Dios nos regala los dones del Espíritu Santo para poder nosotros reconocer cuando una decepción quiere convertirse en una barrera que nos aleje del amor de Dios y de los demás, o esa misma decepción hace que te conviertas en arma, instrumento del mal, de muerte, de sufrimiento para los demás, para que se les quite, para que sepa con quién se metió. Me lo voy a fregar y doble. Todo eso nos conlleva a un alejarse de Dios, y todo ello es un discernimiento de espíritu, con un conocimiento
del amor de Dios para identificar las heridas que han endurecido nuestro corazón y presentarlas con sinceridad al Señor, decirle que duele, que a Él le dejas a ese hijo que te ha hecho mucho mal, pero que a ti te ayude y que no te conviertas en un instrumento del imperio del mal para hacerle daño a los demás. Sabiduría para comprender que cada experiencia vivida, incluso dolorosa, puede convertirse en terreno fecundo cuando Dios la transforma. Sanidad espiritual para curar todas esas decepciones profundas que todavía nos impide confiar plenamente en los demás, y la alegría de echarle la mano para creer la fe, para creer que la palabra de Dios sigue teniendo poder para hacer brotar vida donde parecía haber esterilidad, miseria o muerte en nosotros, para volver a abrir el corazón con fortaleza, aun cuando existan riesgos de volver a sufrir decepciones, abusos de confianza, o que nos vayan a utilizar y saquen un provecho para ellos y no utilizando a nosotros. Consejo para rodearnos de personas que nos acerquen a el Señor Jesús y favorezcan un crecimiento sano en la confianza y en esa relación con el Señor, recordando que con morir se nos entra al cielo, para descansar piedad en el amor del Padre Celestial y descubrir que en Él nunca seremos traicionados. Tenemos otro grandioso regalo del cielo que nosotros mismos lo hemos marginado, el santo temor de Dios, que nos ayuda a custodiar el corazón. Sí, porque el demonio es como esos pájaros del Evangelio que vienen y se roban la semilla. Son todos esos pensamientos que nosotros consentimos del mal, ¿sí? Y el santo temor de Dios nos ayuda para no cerrar el corazón, para estar vigilantes y entregarlo únicamente a aquel que nunca falla. Nos recuerda que solo Dios merece el primer lugar, y cuando Él, el Señor Jesús, ocupa ese lugar, ninguna decepción sí logra destruir completamente la esperanza realista en nosotros. Hoy el Espíritu Santo quiere recorrer los terrenos más heridos de tu corazón, los más áridos, los más endurecidos. Hay 4 tipos de terrenos en nosotros mismos. No, el Evangelio no habla de 4 personas diferentes, no, habla 4 terrenos diferentes en nosotros mismos. Quiere romper las cadenas de atadura, de desconfianza, sanar esas antiguas traiciones, quiere restaurar la capacidad de ayudar a los demás, echarle la mano, amar, tener compasión y caridad. Quiere despertar nuevamente los sueños que parecían muertos en nosotros, quiere devolver la alegría de creer, ¿sí? Y quiere hacer de cada joven de esta generación y de esta época una tierra fértil donde el Evangelio produzca frutos abundantes para su propia familia, para su propia salvación, para la propia salvación de los suyos, de la propia salvación del alma de quienes se les han confiado, incluso dentro de nuestra Madre Maestra, la Iglesia, y para el mundo. ¿Habrá personas que volverán a decepcionarte? Claro, por supuesto que sí. Habrá proyectos que no saldrán como esperabas. Nuevas pruebas de purificación, nuevas pruebas donde se te va a templar la confianza en Dios. Pero ahora no tengas miedo. Ahora ya no dependerás únicamente de la respuesta de los demás o de tu esfuerzo. No, tu esperanza descansará en el Señor Jesús, y quien pone su esperanza en Él nunca queda definitivamente defraudado. Así es que las decepciones sanadas se convierten en una escuela de comprensión, de compasión. El joven que ha sido restaurado por el Señor Jesús aprende a comprender mejor, andar de menos juicioso y deja de andar amolando a los demás, y comprende mejor las heridas de todas las personas que están en su entorno, ¿sí? De cada uno y de todos los demás, y deja de ser simplemente alguien que sufrió. Se convierte en un sembrador de esperanza, en un constructor de esperanza. Si hoy tu corazón está cansado de confiar, no te condenes. Simplemente acércate otra vez al sembrador divino. Él conoce cada piedra, cada espina, cada herida, cada pájaro volador que llega a robarte la semilla de su amor, y aún así vuelve a sembrar, porque nunca ha dejado de creer en ti. No permitas que una decepción, una persona que se dedica a andar decepcionando a todo mundo, decida toda tu vida, esta y la eterna, que es una sola. Sí, no son dos, no tenemos doble vida. Hay quienes en este mundo así se conducen,
pero esas son sus obras morales y eso es problema de él, no de nosotros. No conviertas en una herida en tu identidad. Toma tu camilla, levántate, vete a tu casa y no vuelvas a pecar. Levántate, vuelve a confiar, abre nuevamente el corazón al Señor Jesucristo y deja que Él haga de tu historia particular una tierra buena, donde muchos puedan descubrir que el amor siempre tiene la última palabra. Y eso es echarle la mano a los demás. Y eso se ve empezando en casa. Qué decepción sigo permitiendo que cierre mi corazón cuando el Señor Jesús continúa sembrando esperanza precisamente en ese lugar, en mí. Digamos con amor: Señor Jesús, divino sembrador de mi vida, hoy pongo en tus manos todas las decepciones que han endurecido mi corazón. Tú conoces las personas que me hirieron, las promesas incumplidas, las mías y las de los demás. Sí, porque yo también he fallado, Señor, en lo que he prometido, los sueños que parecieron morir y a veces en esas veces en que pensé que ya no vale la pena volver a confiar, que ya no vale la pena seguir, que ya no vale la pena echarle a la mano a los demás. Gracias porque nunca dejaste de sembrar tu palabra en mí. Gracias porque tu paciencia ha sido más grande que mis resistencias y tu amor más fuerte que mis heridas. Derrama sobre mí tu Santo Espíritu. Arranca las espinas del resentimiento, de la amargura, de la frustración. Quita las espinas del miedo, de la incertidumbre, de la calamidad en mi corazón. Porque la dureza de mi corazón no ha sido roto por mí mismo, sino que sea así, floreciente, roto por tu grandísimo amor. Hazme nuevamente tierra fértil, buena, donde pueda crecer tu gracia para poderla llevar a los demás. Enséñame a confiar sin ser ingenuo, ser manso pero no menso, a amar sin miedo y a esperar sin cansarme. Que el rostro misericordioso de Cristo Jesús sea siempre la luz que guíe mi camino y conviérteme en un joven capaz de sembrar esperanza ahí donde otros encuentran desilusión o ahí donde otros solo siembran muerte y sufrimiento para con los demás. Porque creo firmemente que mientras tú estás sembrando en mi vida, siempre habrá una nueva cosecha preparada por tu amor, por tu infinita misericordia. Amén. Alabado sea Jesucristo. La fuerza de Dios está contigo y el maligno lo sabe.